Tenemos la llegada, el arribo de una persona destacada en el trabajo de la lucha por los derechos humanos, el ex defensor del pueblo y ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés, el doctor Waldo Albarracín. Doctor, muy buenos días, muchas gracias por asistir a la invitación. Muy buenos días, un saludo respetuoso para ti y a través tuyo a la audiencia de este programa, agradecido por la invitación. Bien, hoy, amigos, tenemos la presentación de un informe elaborado por el doctor Albarracín, titula Informe de la investigación y monitoreo sobre las detenciones y persecuciones políticas en Bolivia, presentados recién hace un par de días. Este es el texto que hoy vamos a pedirle a su autor nos pueda explicar cuál es la motivación de la elaboración de este informe, con quiénes, cuáles fueron los datos y de qué manera fueron recolectados, por favor, doctor. Bueno, el objetivo de este trabajo investigativo tiene un fin altruista desde el punto de vista de que pretendemos mostrar ante el país, ante la opinión pública, el problema o la problemática de las personas víctimas de la persecución política, bajo el criterio de que, independientemente de quiénes sean los promotores de esa persecución política o quiénes sean las víctimas, de cuál fuera la tendencia política o ideológica del victimario o de la víctima, basándonos exclusivamente en el hecho real, fáctico, concreto, visible además de mucha gente que por sus ideas, por su acción contestataria, por reclamar, en fin, por movilizarse bajo diferentes consignas, puede ser por defender la democracia, el Estado de Derecho, la libertad, o por señalar ciertas irregularidades que se dan en instancias de poder, ha sido víctima en unos casos de persecución política, que tuvo que salir del país, o en otros ha sido enjuiciada penalmente, tipificando su conducta como una actuación reñida con el Código Penal o bajo una tipificación forzosa, más bien, tratando de hacer ver que la persona no es un opositor o no es un defensor de las libertades o de la democracia o de los derechos humanos, sino es un delincuente. Entonces, el objetivo desde el lado de quien ejerce el poder es, como digo, encubrir su acción de represión política a través de acciones penales que se implementan contra una o más personas. Entonces, hemos advertido, obviamente nos creíamos oportuno no retroceder mucho en el tiempo, sino tomando como parámetro los tres últimos gobiernos. En este caso, el régimen de Evo Morales era el gobierno más corto, pero donde también se produjeron abusos, que es el de Yanine Áñez, y el actual régimen de Luis Arce. Doctor, es decir, viene a ser una recopilación de casos con un criterio técnico jurídico, en el que se ha evidenciado la vulneración de derechos fundamentales, derechos humanos, detenciones ilegales y otra serie de características, independientemente de la postura política o del actor que en este caso sería denominado víctima, ¿sí? Exacto. O sea, la idea no es asumir una actitud interpeladora de una determinada ideología o tendencia política, porque no tendría sentido, porque los derechos humanos, en la necesidad de su vigencia, en los principios que sustentan la vigencia de los derechos humanos, hay referentes bioéticos muy claros. No importa quién sea la víctima ni quién sea el victimario, lo que se analiza es el hecho concreto de la vulneración, ¿no? Y por eso es que hay este principio de universalidad, de que todos tienen derechos, todos tienen o tenemos derechos humanos, más allá de nuestro color de piel, de la ideología, de la religión, de la nacionalidad, del lugar de donde vengamos, de que tengamos o no recursos económicos, seamos ricos o pobres, etc. Ese es un principio genérico universal de derechos humanos. Pero también es importante en ese sentido que lo que se interpela es la conducta, la actitud, los procedimientos y las motivaciones. Y resulta que en estos casos, generalmente la motivación para una determinada acción de represión, de persecución política, es una motivación política, ¿no es cierto? Te conviene políticamente reprimir a esa persona, puede ser encarcelándola, puede ser difamándola también, tratando de matarla civilmente, o en muchos casos matarla físicamente, o como hoy día se utiliza un término muy vinculado a las circunstancias, o lo suicidan, en el sentido de que puede ser que la persona, o sea, se duda que se haya suicidado. Es seguro su muerte, pero las circunstancias de ese supuesto suicidio no suelen ser muy creíbles por
por la forma en que se ha dado, etc. Pero imagínate, se está refiriendo a casos como el testigo protegido en el caso de ABC, el caso del interventor del Banco Fácil, el señor Colodro, y bueno, en cuanto a este tema de la vulneración de derechos y procesos que llevan a la muerte de los detenidos, estamos en la memoria con el caso del señor Bakovic y obviamente del señor Marco Antonio Aramayo. Serían los más icónicos, emblemáticos. ¿No? Y Aramayo, porque además él era parte del régimen. En el informe nosotros hacemos notar que un buen número de ciudadanos formaban parte de la estructura del régimen de gobierno, ¿no? Y que, sin embargo, ¿cuáles fueron las razones por las que resultaron muertas? En el caso del señor Aramayo, él fue quien denunció los hechos de corrupción. Y como respuesta a eso, en lugar de que el Estado más bien valore éticamente esa actitud patriótica, legítima de denunciar hechos de corrupción en una institución donde él trabajaba, le vino una lluvia de juicios. Ustedes como periodistas tienen seguramente la cantidad exacta, pero son muchos, más de, no estoy equivocado, más de cerca de un centenar, más del centenar aquí. 150 procesos. Entonces fueron de modo que fueron incrementando las acciones penales exponencialmente. Tendrías que ser un delincuente muy poderoso para tener la posibilidad de incurrir en tantos delitos. A diferencia, bueno, hay delincuentes poderosos en todo lado, pero estos otros, ¿no? Más bien son tan poderosos que garantizan con su poder su impunidad, como el caso de Evo Morales, ¿no? El señor Aramayo, más bien, un hombre honesto, después del análisis que se hace, la investigación que se hace, se dice que es un hombre honesto. Y entonces él, por eso denunció los hechos y por eso también le llegó en represalia una cantidad impresionante de acciones penales que finalmente terminaron con su vida. Es decir, fueron la causa para que este señor se muera, porque incluso estando preso en la cárcel le coartaban sus derechos en lo que concierne a la preservación de su derecho a la salud, que ha terminado culminando en la violación de su principal derecho humano, que es el derecho a la vida. Claro, y de lado quedaron... nunca se llegó a esclarecer a cuánto ascendía y quiénes eran los verdaderos responsables del millonario desfalco al fondo indígena. Bueno, nos comentaba el doctor Albarracín que esta es la primera entrevista en vivo que está brindando a un medio de comunicación luego de una suerte, nos corrige si es así, doctor, una suerte de autoexilio debido justamente a la persecución judicial que se ha iniciado en su contra. No queremos ahondar en ese detalle, pero sí imagino que tal vez el informe también tiene esa motivación de poder visualizar este tipo de casos que también se desarrollan con otro tipo de factores, como por ejemplo el hecho de que son obligados varios de estos procesados a someterse a procesos abreviados. Es una manera de sentenciar y matar civilmente a la persona. Eso es lo que ha pasado con varios funcionarios. Evidentemente, bueno, en principio quiero aclarar que por una cuestión ética no mencionamos para nada la experiencia personal, porque pecaríamos incluso de ser subjetivos, ¿no? De repente podemos hasta darle cierta visión pasional al caso y la investigación perdería el peso que se quiere. Bueno, pero lo que sí es evidente es que hay una lógica de las instancias gubernamentales, las instancias de poder, que pasa por esa idea pragmática de que todo aquel que nos es incómodo hay que reprimirlo, y en las épocas de las dictaduras militares eran más directos. Porque lo que hacían el régimen militar, como el de García Mesa u otros, detenían a la persona y no tenían por qué justificar, no lo hacían, ¿no? Y directamente ese era un preso político. Hoy día en los regímenes civiles, gobiernos civiles, y en este caso especialmente el del MAS, ellos intentan más bien encubrir el acto de represión política, podríamos decir judicializando la política, a través de un conjunto de acciones penales que interponen contra la persona que les resulta incómoda, en la idea de tenerla, si es posible, presa, o con detención domiciliaria, etc. Pero ya lo pones en una situación, podríamos llamarle jurídicamente subyúdice, ¿no? Debajo de la ley. Entonces, para decir, no, este señor no es un perseguido político, este es un delincuente. De tal manera que le quiten legitimidad al reclamo, a la interpelación, a toda la acción contestataria que pueda hacer esa persona víctima de la persecución política. Entonces, y para ello han visto una necesidad imperiosa para su accionar represivo: ejercer el control absoluto de las instituciones encargadas de llevar adelante una investigación penal y un subsecuente enjuiciamiento penal. ¿Quiénes son? O sea, empecemos por la policía. No descubro nada cuando digo que la policía
es una institución hoy día absolutamente controlada por el gobierno, uno. Dos, el Ministerio Público, la Fiscalía, porque el policía es un el brazo operativo, un apoyo, pero quien decide si una persona es investigada, luego imputada, posteriormente acusada, y en fin... en el proceso encarcelada mientras dura la investigación. Es la Fiscalía. Desde un fiscal de materia pasando a un fiscal departamental o el fiscal general. ¿No? Y el otro componente es el órgano judicial. El juez, los vocales, magistrados de la Corte Suprema, incluyendo ahí hasta el propio Tribunal Constitucional. No, tampoco descubro nada cuando digo que sobre estas entidades el gobierno ejerce un control absoluto. No se le escapa un solo espacio. Entonces no se ve atisbos de independencia de estas entidades, y como no hay independencia, obviamente no hay imparcialidad, no hay objetividad, no hay apego a la ley en la administración de justicia. Lo que sí hay es una actitud genuflexa de los magistrados, fiscales, en fin. Y en esa lógica, quien decide finalmente si una persona debe estar presa, debe ser enjuiciada, debe estar presa, es el gobierno. Pero en el otro lado, el mismo gobierno, a través de fiscales, jueces, decide que otras personas pueden ser afines al gobierno o sus correligionarios, en fin. Ellos pueden cometer delitos, pueden llegar al extremo de cometer delitos, pero no son enjuiciadas, no son ni siquiera detenidas aquí por propia voluntad del gobierno. O sea, pero no es el gobierno que opera, no es un ministro tal que se encarga de enjuiciar o de sentenciar, sino los órganos que prevé la norma. Pero esos órganos, lamentablemente, hoy día están absolutamente subordinados al poder político. Es ahí donde se consolida lo que nosotros llamamos una situación de absoluta indefensión ciudadana, de inseguridad jurídica, y donde en ese escenario obviamente se plasma como efectividad perversa la persecución política. Y ahí está, nosotros no quisimos que este informe sea estadístico, pero no podemos omitir señalar ciertas cifras que se las señala, que probablemente no sean exactas, porque hay muchos casos que uno no se llega a enterar, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en el gobierno de Evo Morales, 2 ciudadanos fueron encarcelados en Caranavi, cuando el tema de Chaparina. Ahí quedó. Hay muchos casos que han quedado en la clandestinidad por el tema de ese acopamiento del poder que hace el gobierno, por ejemplo, en los incendios, en las invasiones a territorios en el oriente. Avasallamientos. Avasallamientos, donde hay grupos de paramilitares que entran armados apoyando a otros grupos de campesinos afines al gobierno para tomar territorios allanando la propiedad privada. Ahí, por ejemplo, ¿quién está preso? ¿No? El propio expresidente de la República, don Evo Morales, existen pruebas contundentes sobre las conductas delictivas de él. Sin embargo, yo estoy seguro que no lo van a detener nunca. Podrán hacer amagos de detención, dar discursos de que lo van a detener, en fin, pero sabemos que en la práctica eso no va a acontecer. ¿Por qué? Porque más allá de la división interna que existe en el MAS, sabemos que hay, diríamos, límites en esa confrontación, y uno de ellos es no encarcelar a sus eventuales adversarios, porque en el fondo son lo mismo, y ese es el motivo por el que jamás se va a dar la detención. Pero mientras en ese extremo no se detiene a personas contra los que sí existen pruebas contundentes de haber cometido delitos, en el otro extremo hay personas que están, en mi opinión, privadas de libertad, bajo juicio, a veces 1, 2, 3, 4 juicios, sin que hayan cometido delitos, como el caso de la señora expresidenta Yanine Áñez, o el caso del gobernador de Santa Cruz, el señor Camacho. Y reitero, yo hago abstracción absoluta, total, de la cuestión ideológica. No es nuestro afán ese ámbito, pero sí creo que en el análisis jurídico objetivo, esas detenciones y encarcelamientos subsecuentes carecen del respaldo legal correspondiente, del respaldo incluso constitucional. Pero como ellos controlan el Tribunal Constitucional, pero para que no se vea que es una acción exclusivamente destinada a interpelar ya sea al gobierno de Arce o de Evo Morales, también no hemos descuidado la coyuntura más corta del régimen de la señora Yanine Áñez, donde a través de un ministro ya conocido anteriormente, ya interpelado, diríamos, por la opinión pública, el señor Murillo, con una actitud autoritaria, ha promovido detenciones, persecuciones, y nosotros no hemos querido que esto quede sin hacer notar estos hechos, ¿no? De tal modo que por eso se incluye también los casos de persecución durante el gobierno de Yanine Áñez. Un caso un poco más emblemático sería el de la concejala, ex-ministra de Cultura y actual concejala, la señora Vilma La Loca, sin dejar de mencionar otros casos. Entonces, la idea va por ahí, ¿no? Es decir,
Tiene también un objetivo reflexivo, si se quiere, este informe, porque apuntamos a que hacia adelante ningún gobierno sienta que tiene la atribución plena de hacer lo que le da la gana en el poder. Nosotros pensamos que cada gobernante, con máximo si tomamos en cuenta que a partir de agosto tendremos nuevas autoridades, no sé si serán de la misma tendencia u otras, pero nadie, y subrayo la palabra nadie, debe sentirse eximido de la responsabilidad de respetar los derechos humanos, y especialmente de quienes no piensan como ellos. Está bien. Doctor, si me permite algunos datos para que podamos, digamos, materializar todos estos elementos, todos estos conceptos que nos acaba de explicar. ¿Cuánto tiempo ha demorado en la elaboración de esta investigación? Aproximadamente unos 4 o 5 meses. ¿Cuáles son las fuentes que usted Hemos acudido a especialistas que ellos han, por ejemplo, han visitado la cárcel, fueron es decir, es el trabajo de un equipo, entonces. Un equipo, a tomar contacto directo con algunas personas que están presas. Es ahí donde, por ejemplo, hemos advertido y comprobado cómo el gobierno presiona a los presos para decir, a través de sus agentes que visitan a los presos y les dicen, tu caso está bien juzgado, estos son los derechos que te pulsen. ¿Quieres quedarte 20 años en la cárcel o quieres quedarte 2 años, 3 años? ¿Qué buscas? Porque de todas maneras no vas a salir, ¿no? Le hablan de la certeza de que no vas a salir y que el gobierno se va a quedar forever. Entonces, y les ofrecen un proceso abreviado. Tienes esta posibilidad de salir libre y nosotros te vamos a ayudar. Acógete al proceso abreviado, acógete al juicio corto, que cuál es el éxito, reconocer tu culpa, pero reconocerla de manera parcial y te garantizamos que vas a tener una sanción corta, breve, digamos 3 años, etc. Y se han dado los casos, hay gente que ha optado por entre comillas, el mal menor, siendo inocentes. Algo de esto ha pasado recientemente en el caso del denominado golpe fallido, la revuelta militar dirigida por el señor Juan José Zúñiga, que, bueno, conocemos que al menos 3 militares se han sometido a este proceso abreviado luego de que funcionarios del Estado, del Ministerio de Gobierno, han llegado hasta ellos y les han hecho este ofrecimiento. Obviamente, en algunos de los casos, al margen de someterse al proceso abreviado y admitir algún tipo de delito, usan estos procesos para involucrar a otros actores políticos. Ese es el asunto. Ahora, ¿cuánto gana el gobierno? Porque es la pregunta, ¿no? Si de todas maneras la persona va a salir en libertad. El gobierno gana políticamente porque tiene ya una especie de carta de presentación. Va a decir, una credibilidad. Este señor, ¿no? Nosotros, él mismo, mira, aquí está, él mismo ha reconocido su delito. ¿Te das cuenta? Él se ha acogido al juicio abreviado y bueno, nosotros más bien hemos contribuido a eso para que salga la libertad, etc. Doctor, le puedo pedir si nos puede comentar estos datos que nos parecen importantes. ¿Cuántos casos están configurados aquí en este informe? Usted nos ha mencionado ya de que no están en su totalidad, pero se ha tomado una gran base de datos por lo que hemos podido apreciar. Sí. Por favor. Sí, aclara que un informe nunca es perfecto, sino perfectible. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de detenidos políticos perseguidos y detenidos políticos, asumimos que es una cifra de 347, pero esta cifra no tiene por qué ser exacta, es el mínimo, no es el máximo. Lo que quiere decir que todavía hay casos que es probable que nosotros, no es probable, es real que vamos a llegar. Y le voy a mencionar un caso antes que usted me pregunte. Por ejemplo, el caso de la Unión Juvenil Cochabambina, ¿no? Sí. ¿No está acá? Y este es un defecto del informe, y lo digo con honestidad y espíritu autocrítico. Pero eso no significa que lo vamos a dejar ahí. O sea, vamos a hacer un trabajo más amplio, ¿no? Donde se va a incluir todos los casos que no han sido abordados. Pero es una base ya. Es una base. 347, ¿no? 267 en el caso de Banzer, 16 en el caso de Yanine Áñez y 64 en el caso de Evo Morales. Acá también esta es una cifra insuficiente, porque Morales ha trabajado más tiempo. Hace un momento nosotros hablábamos del caso Chaparina, no hay una persecución política, claro que sí. O sea, digamos, mezclado persecución con represión. Y se decidió a quién procesar y a quién no. Claro. ¿Y cuántos de esos autores intelectuales de esos hechos hoy día no se los ha tocado? O sea, lo que nosotros queremos también ver acá es que vivimos un escenario donde más delitos cometen los que están en el poder que los que están en la sociedad civil. Pero como están en el poder, entonces son intocables, ¿no? Muy bien. Y bueno, continúa, por favor. Seguimos, ¿no? Perseguidos y detenidos por gestión, 267 en Arce, 177
detenidos políticos 177, perseguidos en total 267, en Áñez 16, en fin, 64 morales, y así vamos señalando cifras que reitero una vez más por honestidad intelectual. Yo asumo que estas no son cifras matemáticamente exactas. Es un avance en cuanto a la visualización de estos casos de persecución política. Cuando hablo de que este es un informe no perfecto, pero perfectible, estoy queriendo decir que se ha llegado hasta acá, pero no como lo máximo, sino porque es perfectamente posible, como mencionó Carlos incluso, que no se han incluido en este informe y que ameritan su inclusión porque todavía esa gente está presa. Ahora, si me permite, tal vez una consulta en cuanto el día de la presentación nosotros pudimos ver a la concejala Vilma Lanoca, justamente. Si nos puede ampliar un poquito, ¿cuál es el criterio respecto de su caso y el de César Dotweiler ahí, que tal vez puede causar algún tipo de objeción al informe de este trabajo? Sí, o sea, justamente lo que te decía al principio, los derechos humanos no tienen valores políticos. Los derechos humanos son los atributos que lo adquiere el ser humano desde el momento en que nace. Puede haber nacido en África, puede haber nacido en América, o en Bolivia, en Burkina Faso o en París. O sea, igual tiene derecho humano. Entonces, si partimos de ese principio, cuando se produce una vulneración, nosotros vemos la situación de la víctima. Por eso hay un caso que motivó incluso en algún momento un cruce de palabras fuertes entre el ministro de gobierno de doña Yanina Áñez y mi persona. El caso de una señora de apellido Hermosa, que estaba incluso embarazada. Patricia Hermosa, la jefa de gabinete del expresidente Morales. Secretaria privada, de cosas así, ¿no? Entonces, a mí me interesa si la señora era del MAS o era, eso no es el tema. El tema concreto es que estaba siendo detenida sin las consideraciones, primero humanitarias, de su situación de embarazo, pero además había más una vinculación, más era una forma de juzgar su vinculación, podríamos llamar administrativa, muy cercana al presidente, etc., ¿no? Entonces, por no enjuiciar a ella, enjuician a ella. Y creíamos, y hasta ahora sostengo, que su detención estaba matizada con acciones de abuso de autoridad. Y así, o el caso de doña Vilma Lanoca, si bien ella era parte del régimen, entonces había acusaciones, nosotros no estamos diciendo si ella es inocente o culpable, porque no somos jueces. Lo que estamos diciendo es que en el procedimiento investigativo, cuando había la autoridad que debe investigar, y finalmente si tiene que enjuiciar, debe enjuiciar, no lo hace bajo los lineamientos y las garantías que te otorga la misma Constitución. Entonces, más allá de cuáles han sido las críticas al gobierno de Evo Morales, yo mismo las he planteado, ¿no? Asumo que cualquier acto investigativo de hechos suscitados en su gobierno deben realizarse con respeto a la Constitución. En concreto, lo que estoy diciendo es, si hemos criticado muchas cosas al gobierno de Evo Morales, para investigar esos hechos, no podemos aplicar el mismo procedimiento que utilizaba el señor Morales, ¿no? Esto ha pasado, si podemos dar un par de ejemplos también, con los procesos abiertos contra los ex vocales del Tribunal Supremo Electoral, de esa gestión involucrados en lo que pasó en 2019, y también contra las personas que estuvieron en el caso del Fondo Indígena. Estas aprehensiones ilegales que se realizaron dieron al lugar de que ellos presenten acciones de libertad y otros recursos que finalmente, luego del cambio de gobierno, dieron al lugar a su sobreseimiento, al rechazo de la denuncia. Lo que pasa es que ese es un tema estructural que tenemos que buscar una solución. Ojalá podamos hacerlo con el tiempo. Es que las instituciones bolivianas como el Ministerio Público, la policía, el órgano judicial, están plagadas de gente mediocre. Tan mediocres que te los puedes comprar. Doctor, un poco ya para finalizar, si le puedo pedir aprovechar este punto, ¿cuál es su palabra, su mensaje hacia el sector de los abogados? Lastimosamente, el tema de la mala administración, el hecho de que los poderes, el órgano judicial se ha visto manipulado por el Ejecutivo, ha llevado a un descrédito generalizado en lo que es el oficio del abogado. ¿Qué mensaje se le puede dar con base en este informe a los abogados? Si ustedes se han dado cuenta de toda esta situación negativa en los estrados judiciales, los que menos se pronuncian son los colegios de abogados y las facultades de derecho, cuando deberían ser los que más se pronuncian. Pero será por temor, será por conveniencia, por oportunismo o finalmente por mediocridad profesional. Entonces mi reflexión va a ellos, porque si en el Ministerio Público, desde un cargo de fiscal, pasando por fiscales departamentales y fiscal general del Estado, o la magistratura, jueces, miembros del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema, en fin, de las vocalías departamentales, si tuviéramos los mejores elementos humanos, abogados y abogadas honestas, de repente podríamos evitar que la persecución política a través de los tribunales se materialice.
Pero ojo que en diferentes coyunturas, lamentablemente, no solo en el gobierno del MAS, los tribunales han estado ocupados más que por abogados, por militantes políticos. Y eso le hace daño porque no garantiza la imparcialidad, peor, un apego a la norma en el procesamiento de los casos. Y entonces, ojalá que esto pueda cambiar. Y en ese contexto, si la justicia es prostituida, no solo los responsables quienes copan políticamente el Poder Judicial o la Fiscalía, sino también las entidades que forman los abogados y las que aglutinan a los profesionales, como son los colegios de abogados, que deberían ser baluartes defensores del Estado de Derecho. Bien, doctor, una última consulta y pedido, por favor, junto a quién se ha realizado o cómo se ha realizado, se ha organizado estos datos, por favor, y si nos puede señalar nuevamente cómo se debería utilizar estos datos por parte de quienes hacen seguimiento de este tipo de casos, de este tipo de vulneraciones, que tratan de sistematizar estos datos importantes que tienen que ver con la democracia. La Alianza por la Justicia y los Derechos Humanos, esta ONG que está emergiendo recientemente, tiene ese objetivo de proporcionar la mayor información, estos datos, que debe servir a todos en función de analizar con objetividad esta investigación en aras de que las cosas cambien. Porque la idea no es que este informe simplemente lo lean y lo archiven, sino que en cada autoridad pública y en cada institución, incluso en cada ciudadano, podamos generar una reflexión profunda para que desde donde estemos contribuyamos a un cambio cualitativo del sistema de justicia en Bolivia, pero también de lo que concierne al respeto a los derechos humanos. Muchos abusos se cometen porque en el seno de la sociedad civil, más allá de la responsabilidad de la autoridad, en el seno de la sociedad civil hay lógicas de comportamiento autoritario. Y entonces contribuyen con esa forma de pensar y actuar a una sistemática violación de derechos. Eso queremos que cambie en Bolivia. Bueno, el informe de la investigación y monitoreo sobre las detenciones y persecuciones políticas en Bolivia, elaborado por el ex defensor del pueblo, Waldo Albarracín, es un libro con datos para quienes gustan de la investigación, gustan de la sistematización de estos datos. El documento tiene testimonios, tiene parámetros jurídicos que ayudan a identificar un poco el tema de las detenciones preventivas, el abuso de las medidas cautelares y otros elementos. Bueno, lo recomendamos. Doctor, ¿dónde pueden adquirir el documento? Bueno, está justamente en el mismo texto el link, el enlace, los enlaces, para que pudieran ellos justamente a través de internet acceder al documento. Bueno, en uno de los comentarios de esta transmisión vamos a proporcionar esta dirección y bueno, esperemos que esto pueda ayudar. Esta fue la visita del doctor Waldo Albarracín a Visión 360. Amigos, hasta el siguiente reporte en vivo.